Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 2006. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando, pero independientemente del país y de la plataforma, porque ya sabéis que nos podéis escuchar en cualquier plataforma de escucha de podcast y también en videopodcast en YouTube, si nos queréis ver y acompañaros también de material audiovisual. Bienvenidos al 8º y último programa de la temporada del año pasado, season finale. Yo soy Ariadna Ollé y a mi lado virtualmente, como siempre, tengo a Iker González Urresti. Hola, Iker. Hola a todo el mundo. Season final, final de temporada. En principio así va a ser, 8 capítulos, 8 episodios. Vamos allá. Sí, y esperemos que a la gente le guste y volvamos una siguiente temporada. Antes que nada, agradecer a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso, Tracking Bilbao Podcasting, en concreto en la edición de 2024, pues este podcast existe y estamos hoy aquí y ya cerramos temporada. Eso sí. Exactamente. Igualmente voy a hacer repaso de cómo funciona este programa para los nuevos que hoy nos escuchan. Pues ya sabéis que cada semana dedicamos el programa a un año y a 2 películas estrenadas ese mismo año. Una de las películas nos sirve para explicar y entender el contexto histórico del momento y la otra para conocer los avances tecnológicos que estaban implementando en la industria del cine en aquella época, en ese mismo año. Al final de cada episodio descubrimos siempre por sorpresa el año al que dedicaremos el programa siguiente, y hoy será un poco diferente porque por ahora no va a haber programa siguiente, así que hoy desgraciadamente no tenemos el audio del oyente. Hoy pero bueno, no hay para recomendación, hoy no comentamos hoy el no final. hay, pero bueno, si retomamos siguiente temporada ya resolveremos cómo hemos escogido el año del no os siguiente preocupéis, programa. Y si ha habido audios sin escuchar o de los que hemos recibido, que queremos agradecer a todo el mundo que nos ha podido enviar, que pues ese material no va a caer en saco roto, que se dice. Claro. ¿no? Claro. Así que, bueno, que si queréis seguir mandando vuestras recomendaciones, lo podéis hacer vía audio, vía nota de voz, en un mensaje directo en nuestro Instagram, @elañopasadopodcast, y allí, pues, un minutito, recomendáis vuestra película favorita, y si nos queréis contar alguna curiosidad, pues también es bienvenida. Así que, en el programa anterior nos recomendaron La fuente de la vida, así que hoy nos vamos a 2006. Hemos hecho un salto de casi 100 años, o sea, del 32 que hicimos el programa anterior, o sea, bueno, cambio de tercio total. Nos gusta. Sí. 2006, ¿qué pasó? Pues es el año en que entra en vigor la ley antitabaco en España, cosa que me parece increíble porque yo recuerdo como si fuera hoy el momento en que pasó eso. Y mis padres estaban cabreados de que no podían fumar en un restaurante, y ahora es como la cosa más normal del mundo que la gente no fume. Fumar. Sí. Se lanza a la venta Harry Potter y el misterio del príncipe. Se estrena en Estados Unidos Hannah Montana. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Google compra por $1.600 millones YouTube. Ah, en 2006, ya que pronto. Sí, yo pensaba que también era más tarde, pero no. Allí Google vio la oportunidad. En 2006 nació también otra red social, Twitter. ¿2006? 2006 también. Ya tiene pues casi 20 años ya. Ya. Pero yo me hice la cuenta en 2011, pero yo lo tengo como 2009 más o menos en mente, pero 2006. 2006, supongo que no había nadie por aquel entonces, pero bueno, fue ganando fuerza. Taylor Swift debuta con su primer álbum llamado Taylor Swift. El homónimo, ¿eh? Sí. Sony lanza la PlayStation 3 en Estados Unidos y Canadá, porque en España llegó un poquito más tarde, pero lo que sí llegó también en 2006 fue la Wii de Nintendo, que también llegó en 2006. Esa pegó fuerte, ¿eh? Sí. Fallece, desgraciadamente, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado,
Pinochet. Ostras, ese no nos importa tanto. Sí. El cantante James Brown y, no sé si tú lo conocerás, Steve Irwin, que es el mitiquísimo presentador australiano apodado El Cazador de Cocodrilos, que aquí en Cataluña nos pegó muy fuerte porque lo hacían todos los domingos. Y bueno, pues obviamente El Cazador de Cocodrilos era como un Frank de la jungla, ¿no? Que cada día pues se enfrentaba a animales bastante peligrosos y pues al final pues murió de forma un poco catastrófica. Pero Pues bueno, nacimientos y que por lo tanto ahora tienen solo 19 años, McKenna Grace, el rapero Milo J o Milo J, la verdad es que no sé si se dice en inglés o en castellano. Milo J. Jacob Tremblay. Espera, ¿Milo J solo tiene 19 años? Sí, eso pone, sí. Me cago en la madre. ¿19 años? Sí. Y eso, Jacob Tremblay. Y no puedo destacar a nadie más porque, chicos, o sea, no conocía a nadie. Todo eran... Es que es lo de siempre, TikTokers. Bueno, pero ¿con quién es esta gente? Yo puedo conocer jugadores de baloncesto. Si quieres me pongo a decir jugadores de baloncesto, ¿no? Dylan Harper. Bueno. No, pero sí, es que claro, es que cuando nos recomienden imagínate que si hacemos otra temporada y nos recomiendan 2015, ¿sabes? No, o 2025. Solo podremos... ¿Quién ha nacido ahora? No sé. Sí, no sé. La futura estrella sí. de la otra hija red de un social. amigo, ¿sabes? Sí. En plan... Bueno, en cuanto a películas, se estrenan, ya las dijo Iker porque hizo un buen repaso en el episodio anterior. Ostras, sí. Se estrenan High School Musical, El Código Da Vinci, Casino Royale, Volver, Noche en el Museo, Cars, Happy Feet, 300, Misión Imposible 3, El Diablo Viste de Prada, The Holiday, El Truco Final, Little Miss Sunshine, El Laberinto del Fauno, Borat y, por supuesto, nuestras dos elegidas de hoy. Por mi parte, Piratas del Caribe y El Cofre del Hombre Muerto, que tengo muchas ganas de hablar de esto. Y pues Iker tenía muchos blockbusters para escoger, pero ha dicho no quiero. Y vamos a ver el mediometraje, ¿no? No, es cortometraje. Bueno, no sé dónde está el límite. Mediometraje de El Dios al que le reza Iker todos los días, que es Víctor Erice. Vamos a conocer La Mort Rouge. Así que... sí, por cierto, no has mencionado Inland Empire, que también es de 2006, es la última película que dirigió David Lynch, porque al próximo que diga que Twin Peaks, tercera temporada, es una película, le doy un tortón que le mando de aquí hasta Fuengirola. Pues un saludo a toda la gente de Fuengirola si nos están escuchando hoy. Pues venga, va. Puestos Perdona, ya en que situación... esto lo he leído, Película del año, Twin Peaks, temporada 3. Y es como, vete a cagar, hombre. No, sí. Bueno, puestos ya en el mindset de 2006 y lo que pasó, pongámonos nuestros parches en el ojo, nuestro sombrero puntiagudo y nuestras patas de palo y viajemos mar adentro hasta el Caribe porque vamos a aprender cómo hicieron a Davy Jones en Piratas del Caribe 2, El Cofre del Hombre Muerto. Pues efectivamente, vamos a hablar de Piratas del Caribe, El Cofre del Hombre Muerto, este blockbuster apasionante, súper entretenido, que creo que yo es que la vería todos los días, o sea, la vería todos los fines de semana, todos los domingos, porque entra muy bien. Siempre en el equipo de Piratas del Caribe, pero siempre en el equipo de Gore Verbinski, que sé que vas a hablar hoy seguro de él, pero no podemos separar una cosa de la otra. Me encanta Piratas del Caribe. No, mentira, a ti lo que te encanta es Gore Verbinski. Exacto, pues como ha dicho Iker, Gore Verbinski, director de la trilogía. Y bueno, como hemos dicho, es la segunda parte de la saga de Piratas del Caribe. Pasó un año después, o sea, la historia pasa un año después de la primera y seguimos otra vez al capitán Jack Sparrow, Johnny Depp, y sus peripecias saldando deudas varias, esta vez con un personaje que es uno de los personajes más icónicos y más importantes y mejores hechos de la historia del cine, que es Davy Jones, interpretado por Bill Nighy, y pues este personaje es el capitán del legendario navío El Holandés Errante. Además, como siempre, la peli también está compensada con personajes más amables, como Elizabeth Swann, que es Keira Knightley, y Will Turner, Orlando Bloom, que pues se ven envueltos una vez más con los trapicheos de Jack Sparrow por todo el Caribe. Nunca había escuchado llamar a estos personajes amables. Bueno, es que es como... el otro es más tramposo, más... Es un perro malo,
más gente corriente, normal, aunque son de la realeza y esas cosas. Bueno, total. ¿De qué hablaremos hoy? Pues otra vez, lo siento, de VFX, pero es que obviamente esta película, el apartado visual, el acabado es impecable. Hay escenas icónicas, monstruos terroríficos como el Kraken y, como he dicho antes, uno de los mejores personajes creados digitalmente, creo que aclamado por todo el mundo. Sí, Así sí. que hoy hablaremos de cómo se hizo Davy Jones. Para empezar, tenemos en esta peli los mejores ingredientes que podamos tener, porque la empresa encargada de los VFX es, otra vez más, ILM, Industrial Light and Magic, que es esta empresa que nació en 1975 gracias a George Lucas para hacer los efectos visuales de Star Wars. Primero eran más efectos ópticos, bueno, mucho más artesanales con el celuloide, y luego cuando ya empezó el digital, pues se pasaron a los efectos visuales digitales, ganando pues muchísimos premios. Entre ellos, entre las personas que estaban en las filas de ILM, recordemos que había Ed Catmull, que hablé de él hace 2 episodios, creo. Que, Sí. Tenéis el pues, episodio por aquí. Pues esto voy a hacer otra vez. como le Esto, gusta a para Iker. los que están en audio, estoy señalando para Cortinilla, YouTube. sí. Y si no, bueno, los que estáis en audio, evidentemente, pues que podéis escucharlo. Sí. Pues muchas de las innovaciones y muchos de los programas que hoy seguimos utilizando en los campos de los VFX, pues se utilizan gracias a que ILM los inventó. Además de Ed Catmull, había otra persona súper importante, que en este caso fue el supervisor de efectos visuales de Piratas del Caribe 2, que es el señor John Knoll. Igual el nombre nos suena, pero este señor actualmente está forrado porque, bueno, en época de los 80s, 90, inventó junto a su hermano el Photoshop. Y gracias a él existen también los efectos visuales, porque recordemos que es retoque de fotografía, que luego lo mismo que se utiliza para retoque de fotografía se utiliza para retoque de vídeo digital. Así que este Buen señor, chorro de dinero entró ahí, ¿eh? Ahí pues todo Adobe, aquí todo el mundo le está pagando la cuota al señor John Knoll. Este señor sigue estando activo, sigue trabajando en ILM y bueno, pues se pasó del retoque fotográfico al retoque de vídeo y pues aquí estuvo como supervisor de efectos visuales. Y también recordar que otro de los ingredientes clave es que el director, Gore Verbinski, era en sí mismo compositor de efectos digitales. Ya sabéis que hay 2 grandes ramas dentro de los VFX, el 3D y la composición digital, pues este hombre era compositor digital y por lo tanto tenía el culo pelado y el ojo entrenadísimo a hacer efectos visuales. Animo a la audiencia, audiencia a fijarse siempre, cuando a una película le gustan mucho los efectos visuales, a fijarse siempre o a buscar por ahí si el director precisamente venía de ese tipo de departamentos. David Fincher, en este caso Gareth Edwards, Gore Verbinski, James Cameron, si queréis, sí. Un montón de ellos, el director de Godzilla Minus Zero, también, que los hizo de la propia película. Correcto. Bueno, os animo a que os fijéis porque es bastante relevante. Sí, igual, seguramente empezará a ser algo habitual, igual en el cine que nos viene ahora, ¿no? Que vengan del departamento de VFX, gente que ahora quiere dirigir. Así que, pues sí, es algo común de que directores que vienen de esto, pues las pelis luzcan muy bien, pero es que es lógico, ¿no? Que tienen el ojo súper entrenado. Así que, bueno. Bueno, y que le prestan atención a un departamento que normalmente no se le presta atención o se le hace de menos, ¿no? Sí, también condicionan el rodaje para que se puedan hacer bien los efectos visuales. Entonces, el holandés errante se supone que es un barco fantasma que es capitaneado por Davy Jones, pero que el navío en sí, el barco, tiene una maldición por la cual no puede nunca amarrar a puerto, siempre tiene que estar en el mar y su tripulación también tiene que estar dentro del navío, no puede nunca salir. Así que, bueno, dice la leyenda que toda la tripulación son fantasmas. A Gore Verbinski esto no le gustaba mucho porque cuando piensas en fantasmas piensas en pues, personajes como translúcidos, capa, ¿no? Entonces dijo, oye, aprovechemos todo esto de que tienen que estar en el mar, ¿no? Y que siempre tienen que estar allí y nunca pueden estar en tierra, para de alguna forma hacer un híbrido, ¿no? Entre criatura humana y criatura marina. Y así es como nació todo este concepto que si veis vosotros la tripulación del holandés errante en Piratas del Caribe 2, todos son humanos con diferentes motivos de criaturas marinas, ¿no?
la verdad es que lo pensaron tan bien que se ve que según la jerarquía dentro de la tripulación, cuanto más alto cargo es ese personaje, más mutación de personaje marino tienes. ¿Ah, sí? Personajes que acaban de entrar como tripulación del holandés errante son más humanos que los que llevan 20, 30, 50 años. Bueno, es como que te consume más, ¿no? Igual. Correcto. Eso, ¿no? O sea, ¿Y quién es la persona más consumida bueno, por el claro. barco? El señor Davy Jones, el capitán, y por esto ese es el que está más transformado en una criatura marina, y es que él es un pulpo. O sea, toda la cara es un pulpo con sus tentáculos y, bueno, va vestido como un señor, pero bueno, tampoco tiene manos, tiene una pinza de cangrejo. Así que, bueno, el diseño de personajes la verdad es que es súper chulo. ¿Cómo lo hicieron? Primero de todo, ellos partieron de un diseño, obviamente, del personaje, que lo acabamos de describir, y una de las cosas más complicadas que se encontraron a la hora de hacerlo era esos tentáculos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que los tentáculos había 40 diferentes. Cada uno tenía que tener su animación, tenían que estar en constante movimiento como lo haría cualquier tentáculo de pulpo. Así que cada uno de ellos tiene una animación automática concreta que se va repitiendo todo el rato, pero que es diferente entre ellos. Pero es que además tenían que colisionar entre ellos. Si Davy Jones mueve la cabeza, los tentáculos con la inercia también se tienen que mover, tienen que seguir al personaje. Me estoy poniendo malo solo de imaginármelo. Claro, o sea, claro. Luego, un tentáculo no es algo que cuelga y ya está, sino que si colisiona con una superficie se queda como pegado, ¿no? O sea que todo esto lo simularon, lo pensaron, ¿no? Para que luciera súper bien y tenerlo muy en cuenta. Y además, seguramente recordaréis una escena muy, muy emblemática, que Davy Jones saca una llave de dentro de su corazón, ¿no? La saca con el tentáculo, y es decir que cada uno de los tentáculos tenía la posibilidad de animarse a mano, ¿no? Para no solo hacer este movimiento automático que tenían de retorcerse entre ellos, sino que además tenían que hacer acciones concretas, como por ejemplo pues coger una llave. Así que los controles de las animaciones de los tentáculos que colgaban de la cara de Davy Jones pues eran muy, muy complicados. Luego, Davy Jones no es un personaje que se animó frame a frame, fotograma a fotograma, a mano, es decir, cogiendo el brazo, cogiendo la mano y poniéndola en una posición a cada fotograma, sino que se animó utilizando el motion capture, el mocap. Esto quiere decir que seguramente tenéis todos en la cabeza estos trajes de color gris o color verde que llevan los actores en las películas con muchos efectos visuales, ¿no? Que llevan bolitas. Pues esto es el mocap, que básicamente es que este traje tiene sensores dentro o bolitas que están siendo como monitorizadas por cámaras que están por todo el set de rodaje, que básicamente lo que hacen es trasladar el movimiento de cada articulación del actor a su doble digital o a su personaje en 3D. En este caso, cogieron toda la interpretación de Bill Nighy en cada escena, ¿no? Era como si grabasen su movimiento y eso lo trasladaban al modelo en 3D de Davy Jones. Normalmente esto se hacía en un entorno controlado, en estudio, ¿no? Para que no interfiriera ningún elemento, ¿no? Que solo pues, las cámaras estuvieran súper pendientes de los sensores, etc. Pero aquí lo diferente para Piratas del Caribe fue que priorizaron muchísimo la interpretación, porque cuando tú lo haces en un estudio, ¿no? Se graba al actor sin ningún otro actor a su alrededor, ¿no? Como una toma aparte, unos días después o meses después, todo súper desconectado de lo que se ha grabado en anterioridad, y eso pues no va a favor de bueno, que y en un hangar, quede orgánico. O sea, decir, claro. No en el set ni nada, o claro. no recrean el set ni nada, vaya. Sí, pues aquí priorizaron, no, vamos a hacer que Bill Nighy esté con todos los actores que estén en el set de rodaje, ¿no? Y que haya estas cositas que pasan en el directo, en las interpretaciones, ¿no? Cuando están allí, que es, bueno, interactuar con los otros actores, ¿no? Y esto fue un gustazo porque hacerlo así permitió pues que
Bill Nighy se soltara más, ¿no? Hiciera esta interpretación súper característica de Davy Jones, súper divertida, con estas cosas que hace con la boca, porque hay un momento que hace como un... así como Sí, con es la verdad, boca. sí, sí. Todas estas cosas que le iba dando porque iba improvisando y que de otra forma en un estudio aparte pues no hubiera Bueno, de conseguido, hecho, ¿no? es que muchos de las películas tipo Avatar o sobre Sí. todo en los videojuegos, que esto se utiliza también mucho, de hecho iba a decir que este tema del mocap seguro que a la gente le suena de haberlo visto en Marvel, en películas como Avatar o lo que sea, pero también en los videojuegos, ¿no? Ya no solo a los deportistas, sino también, yo qué sé, el videojuego que te venga a la mente, The Last of Us, Death Stranding, todos están grabados con mocap. Y esto sí que lo graban en un hangar, sí que lo Sí. graban con los actores interactuando entre ellos, pero no, aquí no hay set, porque Ujú. evidentemente no son películas. Pero claro, a pesar de que lo hacen muy bien, y esto tampoco es para decir, mira qué bien lo hacen en las pelis y qué mal en los videojuegos, no, todo lo contrario. Pero evidentemente, pues siempre ayuda mucho más estar en set que no estarlo, que estar Claro, simplemente en un hangar ahí y que te están mirando sí. 4 cámaras y un director y ya está, ¿sabes? Sí, y estar acompañado totalmente. Mm. Entonces, pues los animadores estaban muy contentos porque tenían un material de base muy, muy bueno, que era la interpretación directa de Bill Nighy, y la verdad es que intentaron conseguir y dejar toda esta interpretación también en el personaje. Es por eso que la cara de Davy Jones tiene hasta 700 variaciones o deformaciones para que Dios cualquier mío. cosita, cualquier arruguita que hiciera con la cara Bill Nighy pues se vea reflejada en el personaje Ya. de Davy Jones y tengas estos close-ups, estos planos súper cercanos de su cara con todos estos detalles. Además, una de las cosas que también tenían mucho miedo de convertirlo en 3D, de tener a Davy Jones totalmente en 3D, era los ojos y la boca, que son igual las cosas como más... que te hacen saltar las alarmas de que algo es totalmente falso, como es los ojos de un humano, que es lo que le da vida. Entonces, pues siempre tenían el plan B de que si el Davy Jones no lucía del todo real, pues conservar los ojos y la boca de Bill Nighy. Por eso si veis imágenes del set de rodaje, veréis que Bill Nighy va como con los ojos pintados de verde y la Sí, es boca. verdad. Era por si se tenía que reemplazar, pero sorpresa, nunca se tuvo que reemplazar. O sea que Davy Ya, Jones ya. es 100% 3D. Como curiosidad, normalmente cuando estás creando cualquier cosa en 3D, cualquier modelo en 3D, tú creas la geometría, ¿no? Digamos, una mesa de madera, ¿no? Pues tú creas primero, esculpes, modelas la mesa de madera y luego la pintas con la imagen de una madera. Podemos directamente aprovechar fotografías, pero en 2006 tampoco tenían referencias de todo o no tenían imágenes ultra detalladas. Así que para hacer la cara del pulpo, que no sabían cómo pintarla, a partir de qué coger la textura de pulpo que tiene Davy Jones, lo que hicieron es, vieron en la papelera del estudio de VFX, bueno, no sé quién lo hizo, pero bueno, vio en la papelera un papel donde se le había caído todo de café al animador o a quien Ok. fuera. Y dijeron, oye, esto luce muy guay, ¿no? Con todas las manchitas y tal. Lo escanearon, lo copiaron, hicieron sus cositas en Photoshop y bueno, que sepáis que la textura que estáis viendo de Davy Jones en la gran pantalla es café. Son manchas de café. Todo es aprovechable, todo puede ser Mira que yo inspiración. pensaba que me sabía cosas de Davy Jones, pero yo esto lo tenía fichado, ¿eh? Y bueno, en cuanto a Bill Nighy, que este señor ya tenía unos años en Hollywood y para él fue como, ahora tengo que hacer una peli de pirata, ¿no? El pobre le vendieron que bueno, pues que haría un villano súper chulo y ya está, pero es que no se había enterado ni que su personaje era en 3D. De hecho, 2 semanas antes o una semana antes de empezar el rodaje, llamó a los de vestuario en plan, bueno, ¿cuándo hacemos el fitting, no? Porque a mí nadie me ha enseñado el vestuario y le dijeron, ay no, pero si usted... Perdone, pero usted no va ni con vestuario, usted va con un ¿Sabe lo que es el traje. mocap? Claro, claro. Al pobre, bueno, le sentó un poco mal, estuvo muy triste. Pero bueno, él sabía que lo hacía todo por dinero, porque se ve que era su mantra durante todo el rodaje de lo hago por dinero, no pasa nada.
se ve que estaba muy triste, que nadie le decía nada en el plató porque todos le veían como súper triste por ser el único que iba en el chándal gris. Pero bueno, al final no es el único que estaba vestido Eso te así iba a preguntar, porque, que iban claro, así los de la sí, tripulación, ¿no? toda la tripulación iba vestida también con el traje gris con bolitas y el único que realmente no iba así fue el personaje de Bilel Botas, de Stellan Skarsgård, que sí que son prosthetics, es maquillaje prostético y fueron prótesis que pues él tenía que estar 4 horas antes de rodar en la silla de maquillaje poniéndose todas estas capas de crustáceos que llevan. De hecho, durante toda la peli, si vas viendo a a Stellan Skarsgård, a Bilel Botas, su personaje va cada vez mutando más y cada vez tiene más crustáceos encima para pues ejemplificar cómo la maldición le está afectando. De hecho, pues se ve que a Bilel Botas, a Stellan Skarsgård, se le apodó Bilapés, que es una sopa de pescado típica de Marsella, ¿no? Porque el pobre pues parecía un centollo andante, básicamente. Y ya para terminar, la peli ya sabéis que ganó a Mejores Efectos Visuales en 2007. Fue el primer Oscar de ILM desde 1994, que lo había ganado por Forrest Gump. Y también ganó 6 Best Awards, que son los premios que se dan desde la industria de los efectos visuales, por lo tanto sería como los más importantes dentro de la industria. Aún así, hay gente todavía hoy y todavía entonces que cree que Davy Jones es maquillaje prostéticos y no es efectos digitales, No, porque está no me lo tan puedo bien. creer esto. Sí. Está tan bien. Hay algunas críticas que realmente lo dejaban entrever de que se pensaban que era maquillaje. Así que una vez más demuestra que el CGI puede estar muy bien hecho y puede aguantar muchos años. Es verdad que es un caso muy conocido el de Davy Jones, evidentemente, ¿no? Que siempre que en Twitter alguien se enfada con una peli que luce mal, siempre dice, ¿por qué los VFX no son como antes, no? Y ponen este ejemplo prácticamente el 90% de las veces. Y aún así impresiona, ¿eh? O sea, ponen este ejemplo con razón y aún así impresiona. Bueno, volvimos a ver la película antes de hacer el podcast y realmente eso, yo llevaba algunos años sin verla y no tenía tanto conocimiento sobre el tema de VFX cuando la última vez que la vi y joder, ostras, viéndola dices, me cago en la mar, ¿eh? Es que la primera vez que sale de Jones es que te cagas encima, o sea, Sí. es un nivel de detalle, un nivel de creerte lo que estás viendo, ¿no? Y de que no hay, como es lo del el valle inquietante, ¿no? O sea, que no inquieta absolutamente en nada y luce tremendamente realista dentro de, evidentemente, el contexto en el que está funcionando la película, ¿no? De todas formas, para la audiencia y para los que nos escuchen, que no caigamos tampoco en antes se hacían bien y ahora no, ¿eh? Hay muchos ejemplos de películas que se Total. siguen haciendo muy bien. Al final esto era una cosa diferente y que se eleva por la época en la que es, entonces tampoco minusvaloremos el trabajo de los VFX actualmente cogiendo ejemplos de películas que lucen realmente mal, porque hay muchas películas que Sí. lucen realmente mal por problemas en los que no vamos a entrar ahora mismo, pero también hay muchas que lo hacen tremendamente bien. Pero bueno, independientemente de eso, que evidentemente es otro debate, es muy espectacular ver el trabajo de la película. Aquí tú te has centrado solamente en lo de Davy Jones, Eso y todo, pero sí. todo lo demás es que de verdad es una El cosa. Había, Kraken, bueno, sí. bueno, lo de la rueda, Sí. no, o sea, bueno, igual lo vi en su momento, pero yo hay cosas, hay planos que no tengo ni idea de cómo los hicieron. Sí. Hay O parte de sea, cosas prácticas también, lo de la rueda, porque también lo busqué y Gore se ve que esa escena en concreto la quería rodar bastante prácticamente, bastante real, bueno, pero hay algún pero plano general que no puede ser real con bueno, los actores ahí claro, encima. claro. No puede ser. O sea, Todo lo del canibalismo, ¿no? La bola esa que van sí, se van se van moviendo, balanceando ahí. balanceando,
luego hay planos de, vale, tenían unos cuantos barcos reales, pero cuando están en alta mar, pues el barco es 3D, porque no les vas a mandar en alta mar a rodar. O sea, hay muchas cosas que también, aunque sean cositas pequeñas, están tocadas. Y luego ya lo más espectacular, pues las explosiones, los cañones, el Kraken, que obviamente es 3D, pues todo esto que Davy Jones que resalta más, pero es que hay un currazo allí impecable, es que además es que luce súper bien. Es una película histórica en ese sentido, Sí. que se tiene mucho en la memoria y con razón. Además fue un salto muy grande a nivel cualitativo de la primera a la segunda. Entonces, bueno, cuando nos dieron el año era un caramelito para mí, vaya. Sí, yo tuve clarísimo. Vamos a hablar de Davy Jones. En fin, regresemos del Caribe y nos vamos a... No sé qué va a contar Iker, porque la verdad es que creo que hoy va a hacer lo Hoy que le vengo dé la gana. un poco misterioso, sí. Hoy vengo a hacer un poco lo que me da la... Bueno, siempre hago lo que me da la gana, pero hoy más. Le hacía ilusión, así que vamos allá, vamos a ver qué nos cuenta sobre la Mort Rouge de Víctor Erice. Vale, pues vamos a hablar de la Mort Rouge, la Mort Rouge. No voy a entrar en la Mort Rouge y a tomar por saco. Sí, a ver, yo cuando tuve que elegir 2006 había grandes películas de las que se podía hablar de muchas cosas. Hijos de los hombres era una muy buena película para analizar también tema histórico y demás. Pero claro, cerramos temporada, soy la última sección de la temporada. Sí. Y claro, el caramelito, para ti no era un caramelito hablar de Davy Jones, para mí era un caramelito hablar de Víctor Erice. Bueno, no voy a entrar, pero para la relevancia que tiene para mí Víctor Erice es fundamental para entender mi cinefilia y bueno, y para entenderme a mí en todos los aspectos. Pero bueno, no voy a entrar en eso. Así que vamos a hablar de la Mort Rouge, pero también vamos a hablar hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Quizás sea una sección un poco inconexa, pero al mismo tiempo creo que puedo plantar algunas semillas de cosas que creo que pueden ser interesantes. Entonces, bueno, La Mort Rouge es un cortometraje, ¿vale? Porque Víctor Erice, para quien no lo sepa, ha dirigido muy pocos largometrajes. Víctor Erice es un director vasco, que es el director de películas como El espíritu de la colmena, El Sur, El sol del membrillo y Cerrar los ojos. Pero, a pesar de solo tener 4 largometrajes en su haber, ha dirigido muchísimos cortometrajes, ha dirigido segmentos de largometrajes colectivos y, a pesar de dirigir poco, ha estado siempre ligado a partir de diferentes eventos, festivales o diferentes aspectos de la cultura y del arte, ¿no? Siempre ha estado ahí en activo a su manera tranquila, como bien le caracteriza, ¿no? Entonces, en este caso, La Mort Rouge es una mirada nostálgica que tiene Víctor Erice, porque habla de la primera película que él vio en su vida, que bueno, ahora hablaré un poco de ella, pero que la vio en el Cursal, ¿no? El Cursal de Donosti, que es, bueno, era muy reconocido por el Festival de Donosti, Festival de Cine, que es, bueno, es un edificio ahora moderno, antes no lo era, en el que se proyectan las películas, bueno, y ahora hacen todo tipo de eventos allí, y conciertos y teatros y demás. Pero bueno, habla de cómo el Cursal era en los años 40 e incluso antes un símbolo de la ciudad que tenía una enorme relevancia cultural. De hecho, Erice en el cortometraje habla de que el Cursal antes era un lugar, sobre todo, en el que era como un casino, ¿no? En el que la gente jugaba mucho, ¿no? Y llama fantasmas a la gente que trabajó allí, a los jugadores, a los croupiers, a los camareros, músicos, artistas, cocineros. Dice que son muertos anónimos, en su mayoría desvanecidos en la nada, como el edificio monumental que un día habitaron. Oh. Después de, bueno, la sociedad avanzó, esa burguesía, ¿no? Terminó desvaneciéndose poco a poco y al final el Cursal
lo que terminó haciendo es proyectar películas, ¿no? Y él habla de cómo vio la primera película que vio en su vida. Él habla de, recuerda a ese niño que vio la película que se llamaba La Garra Escarlata, ¿no? Y bueno, reflexiona sobre varias cosas. Habla de que, bueno, para él en aquel momento ficción y realidad eran aún la misma cosa, ¿no? Ese niño confuso pero inocente, ¿no? Que empieza a tener ideas de lo que es la vida, pero también de lo que es el cine, y Erice pues refleja un poco en ello. También a partir de otro tema en concreto, que es que hay una cita en el cortometraje que dice que el miedo de la película, porque La Garra Escarlata era una película, bueno, era una película de Sherlock Holmes, ¿no? En la que se investiga un asesinato y habla del asesino de la película y cómo eso le afectó a Víctor Erice porque fue su primer contacto con la muerte, ¿no? Ujú. Y hablaba de cómo el miedo se desplegaba más allá de la pantalla, prolongando su eco en el ambiente de una sociedad devastada. Y evidentemente hablaba de la guerra civil, que estaba presente cuando él vio la película, ¿no? Y habla del poder que tiene el arte, o al menos eso es lo que yo entiendo, en tiempos complicados, ¿no? Entonces yo quería sobre todo hablar y reflexionar al respecto de esta película sobre el arte y la cultura y el poder del arte y la cultura en tiempos complicados, ¿no? Porque él habla de un impacto, que tuvo para él un impacto esa película. Entiendo que para el público adulto que estaría en esa sala no tanto. De hecho, hay una parte en el cortometraje en el que los adultos están impasibles ante el horror que está sucediendo en la pantalla porque evidentemente saben la diferencia entre la ficción y la realidad, ¿no? Pero él reflexiona sobre ese impacto que tiene esa película, ¿no? Y yo entonces me hago muchísimas preguntas. Y, es, y es que quiero también centrar esto en reflejar, como hacía Erice, en el arte de aquella época, pero también de lo que suponía tanto el arte como el cine, y la cultura en el siglo XX y lo que significa ahora, ¿no? Es decir, ahora puede existir un impacto así en una persona. El arte y la cultura puede impactar de una manera así. Si eres un niño, probablemente lo podrá hacer con mucha más fuerza, ¿no? A pesar de que también nos afecta y tenemos emociones muy, muy bestiales cuando nos enfrentamos a eso, sobre todo cuando la sociedad se enfrenta a eso, pero en parte se siente como que a día de hoy un poquito menos que antes, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos más de esto, pero también me pregunto esto del arte en tiempos complicados, ¿no? ¿Estamos viviendo tiempos complicados similares? ¿Hemos dejado de vivirlos alguna vez? Siempre tengo la sensación de que siempre hay conflictos muy importantes en ese momento, ¿no? De todas formas, pequeño disclaimer, evidentemente no es comparable un conflicto como la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial, que bueno, eran guerras que a nivel occidental impactaron mucho, pero guerras no ha parado de haber nunca. Sí. Y evidentemente estoy comparando con la sociedad occidental, que en líneas generales vivimos bien, somos unos privilegiados en comparación a muchas otras personas, pero siempre tenemos la sensación de estar viviendo tiempos complicados, ¿no? Ahora, evidentemente, más allá de todas las guerras que pueda haber en el continente africano, o lo que está pasando, el genocidio que está pasando de Israel al pueblo palestino, o la guerra de Ucrania, o el auge de la extrema derecha, o Trump en Estados Unidos en general, ¿no? O sea, quiero decir, siempre tenemos la sensación un poco o al menos ahora yo sí que tengo la sensación de que estamos viviendo en tiempos complicados, ¿no? A pesar de que la comparación, pues, nos pueda ir un poco al pie de la letra. A raíz de esto también un poco, que vuelvo con lo del auge de la extrema derecha, creo que no ha habido ningún capítulo en el que no lo haya mencionado. Hay un momento en el que en la película La Garra Escarlata hay un personaje que dice: tenéis que tener más fe y menos imaginación. Creo que es bastante pertinente con lo que estamos hablando, pero bueno, quería mencionarlo antes de volver a las preguntas con las que quiero pasar al siguiente punto, que es que ¿qué poder tiene la cultura o el arte en un ambiente así? ¿No? Porque tengo la sensación de que al final, ahora, hoy en día, se desvalida o se banaliza el arte y la cultura de cierta manera, ¿no? El arte, evidentemente, y la cultura puede tener un impacto, a pesar de no verlo con los ojos de un niño, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que incluso a los propios niños le estamos empezando a educar de ciertas formas en las que el arte y la cultura
pierden peso, Total. ¿no? Y sobre todo también, si hablamos a nivel audiovisual, porque aquí estamos hablando de cine, cómo eso se banaliza a partir de, pues, evidentemente, pues que esto siempre existía también con la televisión, pero con lo de ponte la tele tonta, ¿no? Tú ponte con la tele y déjame en paz, ¿no? Ahora, esto se amplifica con el tema de Internet y los teléfonos móviles, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿es una utopía pensar que se puede educar a día de hoy, en líneas generales, de forma diferente? ¿Es mejor educarlo de esa manera? No lo sé. Yo, o sea, yo no tengo respuestas a estas preguntas, yo las lanzo, ¿vale? Pero esto me ha vuelto a llevar a esa reflexión sobre la cultura y el arte en el siglo XX y ahora. O sea, está claro que en el siglo XX la mayoría de la gente era consumidora, no creadora, en líneas generales, ¿no? Claro. Porque crear cultura requería recursos, ¿no? Sí. Y a día de hoy da la sensación de que cualquiera puede ser creador, ¿no? Bueno o malo, ya esto es otro territorio, ¿no? Porque evidentemente lo que estés creando, hay cierta parte de estudio que es necesario, pero da la sensación de que cualquiera puede serlo, es decir, que se ha democratizado mucho más y se ha descentralizado todo un poco. Evidentemente, mm, se sigue necesitando recursos, es ignorante y un poco naif pensar que no es así, y evidentemente la gente con más privilegios tiene más acceso a hacerlos, ¿no? Pero esta cosa que se dice de yo tengo un teléfono móvil y puedo grabar Sí. algo, es verdad. No se puede grabar igual de bien que con una Arri Alexa Mini LF, que a eso tendrá acceso la gente que tenga Sí, más sí. dinero o más suerte, pero esto es una realidad que antes no existía. Y que lo puedes subir en las redes y al menos ya tienes un público que Exacto. igual te llega, igual no, pero la posibilidad existe. La posibilidad está ahí, tanto a nivel audiovisual como con todo, vídeos, música, relatos, arte digital. La posibilidad está ahí. Aún así, existe una batalla identitaria porque al globalizarse tanto la cultura se pierde cierta identidad de lo que se está creando, ¿no? Entonces, se busca cierta hibridación en la cultura porque todo el lenguaje en Internet, al final, esta cosa que se dice el algoritmo, empieza a resultar similar, ¿no? Entonces se empieza a perder un poco el foco a veces, ¿no? Y eso tiene un impacto en la sociedad y por ende en la cultura y el arte. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, La ¿no? cola. Porque al mismo tiempo también lo que se busca actualmente es monetizar todo el contenido cultural. Por lo tanto, se desvalida un poco, porque ¿cuál es el valor de ello si el objetivo principal es la monetización, ¿no? Esto antes también pasaba, el capitalismo no nace en el siglo XXI, pero con la llegada de Internet y las redes sociales da la sensación un poco de que se ha amplificado todo esto un montón, ¿no? Entonces, uno termina teniendo la sensación de que la cultura generalmente resulta más volátil, que está como más saturada, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo que viene siendo el cine en concreto, actualmente, aunque hay una recuperación tras el punto de la pandemia, que para mí es el punto evidentemente más bajo de dónde está el cine en el siglo XXI, no se ha logrado recuperar o volver a los picos de décadas pasadas, ya no del siglo XXI, evidentemente tampoco del siglo XX, ¿no? Hay muchos factores que explican esta caída, que son la competencia de otras formas de ocio, la llegada de la televisión y el streaming, el cierre de muchas salas. Luego hay gente que dice el precio de las entradas, esto es una falacia, dejémoslo muy claro, esto es un inciso que hago, pero esto es mentira, sí, hay días del espectador, hay ofertas, hay no sé qué, por favor, enteraos y dejad de comprar botes de palomitas de 7 euros, porque eso es lo que amplifica, pero la entrada no es más cara que, bueno, sí es más cara que antes, pero hay formas de que no lo sea tanto. Pero bueno, cierro el paréntesis. El caso es que hoy se consume mucha más cultura en términos de volumen y diversidad, probablemente, aunque el modo de consumirla es más rápido, es más fragmentado y normalmente es digital, que tiende a veces a no tener tanta presencia como de la otra manera, ¿no? Entonces, en el siglo XX se tenía menos acceso, pero en ciertos aspectos había un consumo más lento, pero por lo tanto más profundo. Sí. Y da la sensación de que por ello tenía más peso, que afectaba más a las personas y que por lo tanto generaba más preguntas y generaba más inquietudes. Sí, bueno, el hecho de que también igual no íbamos todos tan saturados de todo, ¿no? De el trabajo, llegas a casa, la compra, no sé qué. Total. Es como que no tienes tiempo de que las cosas let things sink in, en plan de que te calen y te dejen pozo, un ¿no? ejemplo muy claro, porque evidentemente lo centramos en el cine, que es de lo que hablamos sobre todo en este podcast, pero por ejemplo el hecho de leer. Antes todo el mundo tenía tiempo para leer, ahora no. Sí.
también hay una parte de que nuestra generación tenía tiempo para leer, pero cuando éramos más jóvenes, ¿no? Pues porque vas a la escuela y si no tienes que jugar con tus amigos o ir a extraescolares, pues estás leyendo en Ujú. vez de con el móvil. Sí. Pero bueno, esto es Sí, otro... no te das tiempo a procesar las cosas y a Exacto, digerirlas. Es como lo de que a veces lo habíamos hablado, de que la gente está en el cine, termina la película, coge el móvil y ahora loguea en Letterboxd, que es como, pero si exacto. todavía Sin... no has pensado Sí, ni has reflexionado o, sobre eso. o que nos lleve, que esto también es culpa del capitalismo y de las sociedades que nos están construyendo, ¿eh? Pero, por ejemplo, también el hecho de ver Netflix o ver una serie audiovisual mientras haces otra cosa, ¿no? Ya más Claro. allá de que estás pudiendo faltar el respeto a esa obra que se ha creado, es el hecho de que tú tengas una necesidad bueno, o que estés haciendo dos cosas a la vez, ¿no? O Sí. tres, Ujú. me es igual, ¿no? La economización Sí, sí. O que del incluso la tiempo, ¿no? pongas a por dos porque así la Exacto, termino antes. es puro pensamiento Sí, capitalista, ¿no? sí. El que el tiempo que estamos teniendo lo aprovechemos al Sí. máximo, ¿no? Bueno, yo entiendo que estos son muchas preguntas, son muchos datos, algunos inconexos, es lo que avisaba al principio de la sección, pero bueno, creo que también todo esto reflexiona un poco sobre lo que estamos haciendo aquí, en este podcast en concreto, ¿vale? Nosotros hablamos de tecnología, hablamos de historia, pero siempre en un contexto cultural, con el arte y el cine, evidentemente, como foco central. Y tanto Ari como yo tenemos una parte que nos encanta divulgar, pero siempre hay una parte de reivindicación del arte y la cultura como eje central, por la importancia que tiene para nosotros, pero sobre todo porque al divulgar creemos que la puede también tener para otros esa importancia, ¿no? Sí. Porque ese es una de las cosas para mí primordiales cuando al entender la cultura, por no decir la cosa más importante, que es el compartir lo creado para que otros puedan ver esa ventana que abre bueno, al corazón de las personas, de la gente y de la sociedad, ¿no? Y la cultura y el arte sirve para, al final, para hablar de nosotros, para emocionarnos y para entender por qué lo hacemos, ¿no? Sirve para hacer preguntas, para ser más curiosos, para enfadarse, como hablábamos con Network, pero sobre todo para entender mejor el mundo en el que vivimos y, por lo tanto, entendernos también a nosotros mismos y, al final, para también ser mejores. Cuando hablábamos de Network, hablábamos del que el personaje de Peter Finch decía, no tengo ni idea cómo arreglar todo esto, ¿no? Pero solo sé que estoy enfadado, ¿no? Yo le quiero dar una vuelta a esto y es que yo no tengo ni idea cómo se arregla esto, yo no tengo ni idea si vamos a ir a mejor o vamos a ir a peor, o si antes estábamos mejor también, porque en el siglo XX yo nací en Ya. el 96, yo no tuve tiempo para vivir eso, ¿no? Pero lo que sí tengo muy claro es lo que yo siento por el arte y por la cultura, ¿no? Y que al final es no solo lo que siento, sino que creo firmemente que son, son las culpables de que yo sea como soy hoy y yo estoy contento con cómo soy hoy, ¿no? Y creo también firmemente que no soy el único. Y lo que hacemos aquí, en este podcast, es que siento que estamos aportando, aunque sea un pequeñito grano de arena, que al menos puede cambiar, o tenemos la esperanza de que pueda cambiar un poquito a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Cambiar me refiero en el hecho de que podamos plantar una semillita con la que eso pueda servir para algo, ya para qué habría que ver, ¿no? Pero bueno, yo creo que Víctor Erice, volviendo a la Mort Rouge, trataba de entenderse mejor a sí mismo y entender mejor su alrededor, también a nivel histórico, entender mejor su historia a partir de este cortometraje, ¿no? Para mí el cine, de hecho, de Víctor Erice, sin saber si este señor lo pretendía, ha conseguido entenderme mejor a mí mismo y entender mejor también mi alrededor. Y por lo tanto quiero honrar, si puedo, aportando este granito mío con esta sección, terminando con la última frase que se dice en La Mort Rouge, que dice que el director de la película que vio, La Garra Escarlata, inventó un lugar, la Mort Rouge, porque en ese cortometraje era un lugar, se llamaba así, que era perteneciente a un país que no figura en los mapas, llamado cine. Yo entiendo esto como un mensaje un poco utópico, pero a final de cuentas un mensaje esperanzador, ¿no? Y creo que también hay que, en estos tiempos, lo que hay que hacer ya no solo es reivindicar el arte y la cultura, sino también reivindicar la esperanza. Que creer, no sé muy bien cómo, como decía antes, pero creer que podemos ser mejores
Y yo creo que el arte y la cultura es inherente a la condición humana y que ningún Internet, ningún sistema capitalista y ningún gobierno totalitario va a poder eliminar eso. La esperanza es lo último que se pierde. Bellísimas palabras para terminar la temporada de hoy. Yo no sé si voy a añadir algo más porque creo que es romper totalmente el momento. Y nada más. Vamos a terminar la temporada. Hostia, ya. Un poco de bajona. No. Pero sí, para mí era relevante. Ya no solo me hacía ilusión hablar de Víctor Erice en el final de esta temporada, sino que también para mí, bueno, hemos hablado de cosas serias en esta temporada, hemos hecho risas con muchas Sí. otras cosas. Animo a los espectadores y a espectadoras que, bueno, si quieren revisen y vean el resto de programas que ahí están, si pueden haber aprendido algo y haber echado un buen rato con nosotros, lo agradecemos. Sí. Y esto ha sido todo de momento. Ya sabéis que si queréis que hagamos segunda temporada o yo qué sé, decirnos cualquier cosa, si os ha gustado, si nos queréis recomendar películas, tenéis nuestras redes sociales, @el año pasado podcast en todas las redes sociales, menos en Twitter que es @el año pasado pod. Luego, que si nos queréis seguir individualmente, @Iker González Urresti o @Ariadna Oye, y si me queréis seguir también en YouTube, @Ario o lo que sea, Ario VFX, como queráis buscarme. Ya está, esto ha sido 2006, esto ha sido el año pasado. Como decía Iker, nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, nos ha gustado también indagar, dar valor a las películas, dar valor al cine, también ser dar pie o dar espacio a un poco de reflexión y un poco de, aunque sean curiosidades tontas, pues darle más valor a las películas que nos gustan o las películas que nos preceden en el tiempo, que también es súper importante saber de dónde venimos. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir aquí y nos vemos en la temporada que viene, esperemos. Pues muchas gracias a todo el mundo, es que ricasco y ya veremos si nos vemos. Ya veremos si nos vemos. Adiós, adeu. Agur. Agur. Adeu. Hala ya. Chimpum.